Un revuelo hecho de cámaras y acción, los pasitos de la vieja, el vecindario, inventario de este barrio querendón. La casa con su patio de baldosas dibujadas, perfume veraniego en los retoños del jardín. Verdades y leyendas van de ronda los recuerdos, y aún queda la recuerda convertida en camarín. Pretexto fue la vida con su trama, sus dolores, sus cálidos amores, un secreto que guardar. Verdades de familia divagando en la vigilia, y un jolgorio de velorio que jamás podrán borrar. Hace tiempo en esa casa de Versalles, el grotesco bien debuto se rodó. Mamá Cora, la abuelita revoltosa, un domingo sin aviso se esfumó. Gran enredo entre ravioles y empanadas, los parientes la creyeron espichar. Loca tarde de lamento y conventillo, un ovillo que nos hace meditar. La casa con su patio de baldosas dibujadas, perfume veraniego en los retoños del jardín. Verdades y leyendas van de ronda los recuerdos, y aún sueña con la pieza convertida en camarín. Pretexto fue la vida con su trama, sus dolores, sus cálidos amores, un secreto que guardar. Enredos de familia divagando en la vigilia, y un jolgorio de velorio que jamás podrán borrar. Una casa de película, autora Marta Piso, Walter Larroquet. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, ¿esta es la luz que tenemos o tenemos un poquito más de luz ya para empezar? Veo muy cerrado. Bueno, ahí vamos. ¿Por qué no prendemos la luz de arriba también, que me veo medio oscuro? Bueno, pero muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Lo que escucharon fue un tango de Marta Piso, que vive en Versalles, en la casa de enfrente de la casa donde se filmó nuestra película homenajeada de hoy, Esperando la carroza, y fue interpretado por Alejandra Palermo. Así que miren las cosas que ha despertado esta película. Desde el Ministerio de Cultura y a través de todas sus áreas, gracias a la Dirección de Industrias Culturales y Creativas, Carolina y todo el equipo, queremos homenajear a esta película, a este hito de la cultura argentina en general y porteña en particular. Una película que escribió magistralmente Jacobo Langster en el 62, 3 años antes de que se haga la película, que fue estrenada como obra de teatro en Montevideo por la Comedia Uruguaya. Eso, silencio, hacemos así, no tenemos. Fue estrenada en el año 62, la obra de teatro, por la Comedia Uruguaya en la Sala Verdi de Montevideo. Y la obra fue un fracaso estrepitoso. Tremenda, fue realmente mal recibida por la crítica, medianamente por el público, y bajó rápidamente. Y fue el genio maravilloso de Alejandro Doria. Un aplauso, por favor, para el gran maestro Doria. El gran maestro Doria, que hace 40 años y con toda la osadía retoma esa obra de Jacobo Langster, que había sido un fracaso, insisto, absoluto en su estreno teatral, y la transforma en la maravilla que conocemos hoy.
Sobre el devenir de la película están aquí sus protagonistas para hablar, pero solamente en este momento recordar no solamente a Alejandro Doria, sino a todos aquellos enormes y colosales actores y actrices argentinas que formaron parte de esta película, que es sin dudas la película argentina que el público hizo suya. Un aplauso aquí a China Zorrilla, a Juan Manuel Tenuta, a Julio de Gracia y al gran Antonio Gasalla, que hace poquito nos dejó. Y para que podamos hablar de cosas, para que podamos hablar de todo aquello que la película generó y todo lo que pasó con el estreno de la película y por qué es tan importante sostener a los actores, a las actrices, a los hacedores, a los directores y a los guionistas que hacen que luego el público haga propias muchas de sus creaciones. Así que con ustedes les presento a Graciela Guiñazú, que va acá a conducir la charla. Y tenemos el enorme honor de recibir en este hall Alfredo Halcón del Teatro San Martín a Luis Brandoni. Betiana Blum. Mónica Villa. Diana Frey. Venga aquí, por favor. Y sin más, decirles muchísimas gracias a todos los que aquí están haciendo y empujando, hicieron parte de esta película sus películas, como Los Carroceros, que siguen realizando no solamente los tours por Versalles, sino también las nuevas películas. Y festejar que con estos 40 años, esta maravilla del cine argentino se va a reestrenar en 67 salas. Los dejo para poder hablar de esto y mucho más y me voy a sentar con ustedes. Muchas gracias, Gabriela Ricardes, ministra de Cultura. Los invito a sentarse. Luis, aquí, por favor. En esta, por favor. ¿Cómo no? Diana, por favor, ahí. ¿Acá? Sí. Bueno, Mónica. Ahí, por favor. Buenas tardes, buenas noches a todos. Como dijo Gabriela, estamos muy felices, no solo por los 40 años de Esperando la Carroza, que es una película que creo que nos atraviesa a todos como sociedad, hace 40 años, hace 30, hace 20, hace 10 y hoy. Siempre habla de nuestra cultura, habla de cómo tratamos a nuestros queridos viejos, nos enseña también a cómo no tratarlos y todo lo hace desde un humor que es extraordinario. Hoy estamos con 4 personas que fueron muy importantes en la realización de esta película, pero también estamos, porque están aquí hoy sin duda, como mencionó Gabriela, China Zorrilla, Antonio Gasalla, que hoy está en la presencia además de su hermano Carlos. Gracias, Carlos, por venir. Le agradecemos especialmente a Carlos que nos ha permitido hoy exhibir este traje que pertenece, por supuesto, a Mamá Cora y esta fotografía que es inédita porque fue tomada en el set. Pero además le agradecemos a la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires
Gabriela Ricardes. A Pablo Beresertúa, que es el ministro de Infraestructura. Muchas gracias también por estar aquí. A Carolina Cordero, que es la directora general de Desarrollo Cultural y Creativo. Muchas gracias, Caro. Alberto Lugalupi, que es el director general del Complejo Teatral Buenos Aires. A Fernanda Rotondaro, que es la directora general del Centro Cultural San Martín, donde hoy a las 21 se exhibe Esperando la Carroza, así que los invito a que vayan. Y a Dolores Montaña, que es gerente de Industrias Creativas. Pero antes de hablar con ellos, los invito a todos a recordar algo de Esperando la Carroza. Ahí van a poner un video. Cuando filmamos la película, estábamos seguros, yo estaba seguro, mi pretensión era hacer una película de humor con contenido, que esperaba que tuviera éxito. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¡Qué país! Pensé que era útil hacer una película que hablara de cosas muy serias en un tono de humor. Qué miseria, chico, qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. Nos divertíamos mucho. Y los técnicos ni te cuento. Y Doria... Alejandro tenía muchísimo sentido del humor. Y ya se reía cuando te marcaba la escena. ¡Toma! ¿No te das cuenta con lo que hay que lidiar? Dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minusválida mental! Estábamos encantados, nos divertíamos como locos. Viene el estreno, van los críticos. ¿Por qué gritan tanto? ¿Por qué exageran tanto? Hijas mías, Con el cine tenés que ver un poco qué le pasa a la gente. Qué bien se te ve. Con ese aire tan sereno que te caracteriza. A mí me da una paz verte. Vos sabés que para mí sos como la campiña inglesa. Vos sí que tenés ojo clínico. La daban en un cine en la Valle que se llenaba. Y nos sentábamos atrás, en los escalones, a ver cómo se reía la gente. ¿Usted a dónde va? ¿A dónde quiere ir? A lo de la Emilia. Creo que la elección de Gasalla fue milagrosa. Era muy difícil para Gasalla filmar porque el maquillaje para componer a Mamá Cora, el que le vemos en la película, llevaba 4 horas y media. Calculen el asombro mío cuando me dice Doria, Chechina, se filma La Carroza. ¿Sabés quién va a ser Mamá Cora? ¿Quién? Gasalla. Yo creí que se había vuelto completamente. ¿Pero cómo vas a hacer a Gasalla? ¿Cómo vas a poner un travesti en una comedia costumbrista de gente de barrio? Será la misma húngara. Pero Mamá Cora, ¡qué duda cabe! China Zorrilla era China Zorrilla o China Zorrilla, creo que es una actriz irreemplazable. Brandoni es un actor maravilloso para el grotesco. Betiana Blum, Mónica Villa, Andrea Tenuta, Cecilia Rosetto, Enrique Pinti. Pudimos hacer un elenco redondo, lo que requería la obra. ¿Dónde está mi amiga? Lo que nunca creímos es que iba a suceder en el tiempo, se iba a convertir en el tiempo en este mito. Es que lo que tiene esta película es que va pasando de generación en generación. Es como un legado. Cuando los hijos ya tienen edad, les muestran Esperando la Carroza. No tenía cara de mayonesa.
Es un viaje en el tiempo ver esto. Efectivamente, sí. Sí. Es un viaje en el tiempo y una serie de recuerdos muy lindos, porque fue divertido hacerlo, porque estábamos contentos de hacerlo, ilusionados, pero nunca tan ilusionados como lo que fue el recibimiento del público argentino, que durante 40 años mantuvo viva la película, esperando la carrera. ¿Y por qué crees que pasó eso? No siempre pasa con las películas, vos tenés mucho cine encima, y de golpe algo se nos mete en el corazón y nos representa y la hacemos nuestra. Bueno, yo creo que hay un personaje en la película que es definitorio para esta pregunta que haces, que se llama Alejandro Doria, el director de esto, que fue el verdadero creador de un género que es el grotesco, que nos pertenece, como decía nuestra amiga hace un rato, y que lo hizo con una convicción enorme, porque nos contó también hace un rato alguien que dijo que los actores le decían a Alejandro Doria: no estaremos gritando mucho, no estaremos diciendo mucho, no, ustedes sigan haciendo esto, una dirección con mano de hierro y con una convicción absoluta. Así que eso tenemos que estar muy agradecidos a Alejandro Doria, todos nosotros. La productora que acá está con nosotros también, que produjo Darse Cuenta, y al año siguiente Esperando la carroza, que no tenía nada que ver una con la otra, y fueron dos magníficas películas, dijo Alejandro Doria. Y este reconocimiento del público creo que merece que tengamos un aplauso cerrado para Alejandro Doria. Luis, ahora vuelvo con vos. No sé si decirte esta noche Luis o Antonio. ¿Cómo? No sé si decirte hoy Luis o Antonio esta noche, pero ahora vamos a ir con tu esposa de la ficción. ¿Te parece bien? ¿Cómo? Vamos con Betiana ahora. Claro. Hola Betiana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola querida, muy bien. Bueno. La composición de Nora ha sido extraordinaria para todos los que amamos esta película. ¿Cómo en aquel momento, cuando Doria te das las indicaciones, vos decís, yo tengo que ir por este lado? ¿Cómo lo pensaste? Bueno, cuando Alejandro me dio el libro, simplemente me dijo léelo, no me dijo nada. Entonces yo ya empecé a leer y veo que en la primera escena, Nora, un día de verano, llega con un zorro. Sí. Y lo primero que dice es, qué calor. Entonces me quedé ahí. Digo, está loca. No entendía qué le pasaba. Bueno, después seguí leyendo y después entendí lo fina que es la hipocresía. Y bueno, lo vemos mucho a veces, ¿no? Gente que nos promete cosas y sabe que no se van a cumplir, pero te las promete en serio. Bueno, Nora dice todo muy en serio, muy bien, y piensa absolutamente lo contrario, ni se sabe lo que piensa. Pero es una hipócrita. Así que bueno, fue lo que hice. Les aviso, hice una hipócrita. No se dieron cuenta porque... Sí. Y cuando ves las imágenes como recién de la película,
nos vamos 40 años atrás al barrio de Versalles, que además les dio todo. No solamente les dio la geografía natural, sino que hasta les prestó objetos que pertenecían a cada familia. Y vos te remontás a la plaza con esos taquitos difíciles. Es una de mis escenas favoritas porque entiendo que fue difícil, ¿o no? Es que yo les confieso que nunca me enteré cómo crucé corriendo una avenida empedrada sin matarme con unos tacos así de altos. Dijeron acción y yo crucé. No sé, me podía haber pasado cualquier cosa. Pero bueno, cuando uno está actuando se ve que hay protectores para los actores. No sé cómo llegué del otro lado. Pero sí, crucé la avenida corriendo con los tacos así. Y bueno, y después la escena de la caída, hago con Mónica, fueron los ojos de la visión de Alejandro, porque hicimos la escena, se terminó. Y Alejandro me dijo, quiero que hagas, que te voy a tomar los pies de lo que hiciste cuando... ¿Qué? Le digo, sí, lo que hiciste cuando... No sé qué, así más o menos. Bueno, hice más o menos, pero nunca entendí qué quería. Y al otro día en la filmación me cuenta que estuvieron no sé cuántas veces pasando la escena de los pies y que lloraban de la risa. Y bueno, después cuando lo vi armado entendí qué fue lo que él vio y cómo lo armó, pero ese es el director, la visión del director. ¿Cuántas tomas hiciste de esa escena? ¿Muchas con los pies? No, hacíamos una vez creo y ya había, pero una vez la hicimos. Creo que una. Máximo Sí, 12. una. Sí. No, lo que pasa es que nosotras hacemos una y queda. Por eso nos llaman tanto. No, pero además era la época de 35 milímetros, el material era muy caro, porque Pero era nosotros muy no caro, pensábamos en eso. pero llegábamos ya con... estaba la letra sabida, estaban los personajes estudiados, entre nosotras habíamos trabajado, entonces como que se paraba en general por alguna dificultad técnica, pero... No siempre. pero no por los actores. No, pero quiero decir algo con respecto a eso. Alejandro era un director extraordinario. Era un tipo que tenía re claro como la puesta en escena. No iba a probar como algunos que conozco, que se vienen y hacen plano de acá, plano de allá, plano de allá, plano de acá, porque no saben cómo lo van a montar. Él tenía la película en la cabeza. Entraba al set, decía, y doy Van Damme, cámara acá, lente tal. Ya tenía el lente, no necesitaba mirar por cámara para ver cómo daba ese lente. Lente y hacía con marcaciones muy precisas y con actores extraordinarios, porque evidentemente es una conjunción de actores y de dirección. La claridad enorme de lo que quería y cuando lo hacía, como mucho 2 veces. Algo que había salido mal porque la marcación caminó más metros o se puso en una posición que no era la adecuada, pero no se repetía más que 2 veces. No había necesidad. No, era una cosa que es extraordinaria de él. Aparte una memoria de elefante, entonces tenía claro, él sabía de memoria todo y en el Canal 7, donde él filmaba, grababa Atreverse, que hay como dicen que se poncha las 3 cámaras, el tipo le anticipaba, yo estaba viendo cómo lo hacía, le anticipaba a los cameraman la posición y el lente a los 3 cameraman y la cámara, había planos y planos y planos diferentes. El tipo se anticipaba y decía, cámara 1 o 2, tal cosa, lente tal, primer plano, plano general. Nunca vi a alguien dirigir con esa lucidez, claridad y aparte encima con un gran conocimiento de la dirección de actores. Diana, antes de la pregunta del millón que tengo para vos, quiero hablar con Susana, que es quien más interactuó con Mamá Cora, con Antonio Gasalla, y bueno, nos regalaste frases que son inmortales para el cine. ¿Cómo te resultó a vos, siendo muy joven, en el momento en que se grabó la película, convivir con una mamá o una abuela
que vos sabías que era Antonio Gasalla. Bueno, esto siempre le voy a estar agradecida a Antonio porque el primer día que teníamos que filmar, él ya se había maquillado, hacía 4 horas y media que se estaba maquillando. Y cuando llegué yo me dijo, Mónica, ¿te gustaría improvisar, hacer algún trabajo juntos? Porque yo me tiré al cuello y le dije, sí. Y me dijo, tocame, porque tenía maquillados los brazos, ¿te acordás? Las manos y los brazos, y todo acá. Me dijo, tocame. Yo tenía miedo y me dice, no te preocupes porque no se va a salir. Entonces me dice, porque es látex. Dice, sacame porque me corres. Y fuimos trabajando y nos agarrábamos, me agarraba él a mí, yo lo agarraba a él. Fuimos poniéndole el cuerpo a la escena para crear esa relación de esta mujer que está harta de estar con la vieja, ¿no? Y bueno, hicimos una improvisación juntos, había mucho ruido, siempre hay ruido en un set de filmación, es inevitable, así que no nos preocupó y empezamos a improvisar una situación entre mamá Cora y Susana. Y en un momento nos dimos cuenta que se había hecho un silencio en todo el grupo y los técnicos iban en puntas de pie y hablaban en voz baja y otros se quedaban asomados viendo cómo trabajábamos. Fue maravilloso. Y Antonio me dijo, mirá lo que es la fuerza del trabajo. Fue lindo. Y dice Mónica, le dice mamá Cora a Susana, aunque no se lo dice a ella, se lo dice al cuadro del papá, sí. Que es Luis. ¿Parecía mayonesa o no parecía? Sí. En la vida real. No tenía cara de mayonesa, digamos, o sí. Era mayonesa de frasco, digamos, que pusieron. Es cine, chicos. O sea, revolviendo la mayonesa de frasco, una revelación. Me opongo a que le quiten el misterio al cine. No se tienen que enterar qué tenemos nosotros, porque se van a decepcionar. Yo creo que le da un valor lindo a la parte en que ella, que no es hipócrita me parece, ella dice todo. A mí no me insultes porque me levanto y me voy. Te aviso. Bueno. Estoy con Nora entonces. ¿Eh? ¿Estoy con Nora hoy? No, Betiana. Ah, bueno. Digo que tu sinceridad te lleva lejos en el caso de Susana, Mónica, ¿no? Tu sí, sinceridad te hace en el caso romper. De Susana, sí. Sí, sí. En el caso mío también. Y el famoso grito yo no la eché. Ah, eso Nadie sí. la echó. Nadie la echó. Sí, eso iba a decir. Los íbamos a saludar después a los carroceros. Todavía no puedo dar ese casting. La he visto miles de veces, pero bueno, uno hace su adaptación también. Nadie la echó. Y ahí Alejandro me pidió, porque yo lo hacía de otra manera, más bajo, digamos. Y Alejandro me dijo, no, agárrate de la pared y decir, nadie la ha hecho. Y le dio el ataque de risa, porque él me marcaba y se reía, claro, ¿viste? Sí. Los marcaba a ellos y le daba un ataque de risa. Ay, sí. Me decía decir, nadie la echó. Y lo hice así. Y ahí quedó. Y quedaste difónica después. ¿Con qué energía? No, difónica no, pero era duro. Tenías que tener una buena técnica vocal para gritar tantos días y tantas horas. Sí. Diana, y como productora ejecutiva vos tomaste muchas decisiones, que algunas parecieron locas en su momento, y aún parecen locas 40 años después, aunque sepamos cuál fue el resultado. Has contado muchas veces que tenían otra actriz para hacer de mamá Cora. No, justamente no teníamos No, otra quiero actriz, decir pensada otra actriz, ni Marshall. Pensada. Ella dijo que no. Y vos pensaste en Antonio. La pregunta del millón es, ¿por qué pensaste en Antonio? Porque Dios me iluminó.
Y porque yo adoraba ese libro cinematográfico, lo adoraba a un punto, y el gran problema es que no teníamos a Mamá Cora. Entonces, temía que Alejandro no postergáramos o no quería hacer la película si no tenía ese personaje, obviamente, muy importante. Y no iba a improvisar a último momento con alguien. Entonces, un día, digo, no te enojes, Alejandro, se me ocurrió una idea. ¿Qué? ¿Y si Mamá Cora la hace Antonio Gasalla? ¡Sí! Fue corriendo, estábamos en Aeroparque, en el embarque, a hablar por teléfono, esos teléfonos naranjas que había en la pared, y dijo a Jacobo Lancer, el autor, Jacobo, tenemos a Mamá Cora, Antonio Gasalla. Y Jacobo se empezó a reír sin parar. Y entonces dijo, China me mata, porque había una historia de conflictos ahí, porque además ella sabía que ella es la protagonista excluyente de la historia, es la que lleva la acción. Por supuesto que es un coral brutal, donde todos son importantes, pero ella va llevando de alguna manera dramáticamente la acción en esa casa. Y dijo, viene Antonio, disfrazado de Mamá Cora, me roba el personaje. Entonces estaba como... Pero después adoró la situación. Eso fue como siempre ocurre con estas cosas, de repente en los armados de elenco. Pero sí, fue un acierto muy grande porque él hizo un trabajo. Además, permitió un cambio. Primero que es una cosa importante, Alejandro, que hizo al público cómplice de que la vieja estaba viva y ellos eran unos hipócritas que estaban velando a quien todavía no estaba ni el cuerpo, ni sabían qué les había pasado. Entonces, eso fue muy importante, como Alejandro hizo cómplice al público. Y luego, lo que también sucedió es que como era en el inconsciente del espectador, ella no es una viejita real. Por lo tanto, la agresión que tienen sobre ella no duele como si viéramos a una ancianita y la vapulea para todos lados. No, es distinto. Entonces, eso ayudó a que sea menos dramática la película. Porque en una privada que hicimos con 600 espectadores, antes de estrenar, para probarla, una parte del público lloraba y la otra se reía, porque dolía. No es que siempre fue... siempre fue que se empezaron a reír y no pararon. Pero en esa privada era... ¿Viste? Me acuerdo que yo estaba en la puerta del cine a la salida, era un domingo al mediodía, y sale una mujer y me dice, ay, voy a ver a mi mamá, voy a ver a mi mamá. Y yo dije, sonamos. Pero no, el público entendió de qué hablábamos. Sí. A mí me sorprendió y me sigue sorprendiendo la elección que hicieron de Antonio, porque en ese momento no había nada que lo relacionara con Antonio con el humor, con el cine más que nada. Él venía de hacer un papel muy fuerte en La Tregua, muy fuerte para mí. Santini va a estar por siempre en nuestros corazones, pero no tenía nada que ver con este personaje y menos vestido de mujer. No, pero él hacía en teatro. En teatro. Pero la diferencia con Mamá Cora era que era muy, muy cruel. El personaje que hacía era... Me acuerdo que tenía un cochecito de bebé con el bebé, que no lo veíamos, pero estaba dentro del muñeco, y él zamarreaba el cochecito así. Es decir, una cosa... Y Mamá Cora tenía Alzheimer, digamos, como diríamos ahora. No era agresivo, no era cruel. Los personajes de Antonio tenían un perfil más cruel que el personaje de Mamá Cora, ¿no? Además, la vieja era absolutamente teatral, y lo extraordinario del trabajo de Gasalla es que hizo un trabajo cinematográfico, porque es una vieja, es Mamá Cora. Es una creación espectacular lo que hizo. También no hay creaciones así en el cine nuestro. Luis, estamos hablando de Antonio Gasalla, y para vos, ¿cómo fue trabajar con él en esta película? No, prácticamente no tuvimos ninguna... No tuvieron escenas, pero verlo en acción. ¿Cómo? Verlo en acción a él, componiendo esta Mamá Cora. Bueno, pero es que cuando filmaba él, nosotros no filmábamos. Claro. Porque en la obra de teatro, el personaje de Mamá Cora aparece solamente en el final de la película, de la obra.
salvo ese caso, la obra de teatro habla del tema que la abuela desapareció, no se sabe dónde está, y tanto el público como los actores de la obra, ninguno sabíamos dónde estaba la vieja, no lo sabíamos, y nos enteramos en el final cuando entra la vieja y ven que están velando a alguien y dicen no sé qué cosa. En cambio, Alejandro Doria cambió eso, nos hizo saber al público y no a los actores de la película que mamá Cora estaba viva. Entonces, eso cambió mucho el aspecto de la búsqueda de la vieja y todo lo demás. Y entonces, como lo planteó el director, el resto de los personajes no teníamos que saber que mamá Cora estaba viva. Entonces no tuvimos escenas en común con ella. Esto es lo que quiero decir, que no tuvimos el gusto de compartir como después lo tuvimos como espectadores del trabajo de Carlos. De Antonio. Sí, ¿qué te pasó cuando lo ves como espectador? Cuando lo ves como un espectador, el trabajo que hizo Antonio como Mamá Cora. No, es muy atractivo, pero sin duda, tanto como el de otros actores, otras actrices que también han tenido una participación muy lucida en la película, muy lucida. Y esto es parte también, digámoslo, aunque estemos nosotros involucrados en esta opinión, que los actores tienen un gran mérito en la película, porque hay muy buenos trabajos de actores y de actrices en la película, y además un gran director. ¿Sabés, Luis, que hay muchas frases que se han hecho casi universales de Argentina a toda Latinoamérica, sí, de esta película? Mi frase preferida tuya es cuando le decís a tu esposa, ¿y ahora qué pasa? ¿Cuál es tu frase preferida? En esa película, el cinismo con el que él trata a estos parientes, más o menos parientes alejados, cuando dice falsamente que está dolorido por la miseria de esta gente, que tenía nada más que 3 empanadas. Gracias. No, por favor. Ahora te preguntamos a vos, ¿cuál es tu frase preferida? La mía, tuya, es cuando le decís a ella que te da una paz verla por esto de la hipocresía. ¿Pero vos tenés una frase preferida? No tengo una frase preferida. Yo lo que pasa es que voy a hablar de Jacobo Lachner, que es importante nombrarlo, porque es el autor, por supuesto. Claro, es el puntapié inicial, la capacidad de creación y de amor por el ser humano de Jacobo. Yo siempre resalto esto, porque él contó esto, es una crítica, pero hecha desde el amor. Por eso nosotros nos podemos reír y podemos atesorar la película, porque no es un vómito negro de que somos una porquería, porque eso no sirve, no conduce, no sé, servirá para algo, pero no te hace bien. Sin embargo, cuando uno ve la película, ama a esos personajes porque se reconoce, porque somos así, y vemos, al reírnos, podemos aflojar y cambiar lo que haya que cambiar, el que quiera cambiar, está en su derecho, ¿no? Y, no sé, bueno, toda la escena con ella, cuando le digo de la nena, que vaya al parque. Cuando habla del amor que siente por esta, sí, no, cuando le dice, bueno, vení el lunes, ay no, el lunes no puedo. El martes,
El miércoles. El miércoles hablamos y arreglamos. El miércoles no existe, por supuesto. Claro. Y que la hipocresía es divertida. Sí. A mí me gusta la de los anteojos también, cuando decís que no te querés sacar los anteojos porque el sol del mediodía te hace mal. Ah, sí, claro. Los lentes de sol. Sí, las gafas. Las gafas. Las gafas, ella dice gafas. Sí. No, lo que pasa es que es muy fina. Y lo resalta todo el tiempo. Sí. Claro. Ustedes se dieron cuenta de eso, de que es muy fina, ¿no es cierto? Sí, no. Y yo me acordé, ustedes estaban hablando de Alejandro Doria y cómo se paraba frente a la cámara, corría riesgos casi. Por ejemplo, cuando ella revolea las masitas que le cayeron al director, ¿verdad? Las masitas que llevaste vos, que eras tan fina, obviamente. Ay, sí, hacer esa escena yo siempre fui muy mala en los juegos de pelota. Es decir, tengo que patear para allá o tirar con la mano y me sale para el costado. Y Alejandro me dijo, empujá las masitas, las sostenía Andrea Tenuta, dice, empujalas para arriba, que las masitas vayan para arriba. Yo, bueno, muy bien. Alejandro estaba acá. Yo hice para arriba, pero se fueron para el lado de Alejandro. Dicen, volvé a hacerlo, pero para arriba. Sí, Alejandro. Y se fue para allá. Hice para arriba y le fueron a Alejandro. Entonces se escondió debajo de la cámara. Y yo hice para arriba y le fueron a la cámara. Estaba muerto de risa. ¿Y vos tenés una frase preferida de Susana de la película? No, está llena de frases que me gustan, pero preferida, bueno, la frase final, cuando dice de todos nosotros me río. Pero está llena de frases que me gustan, de todos los personajes. Me encanta la frase de China, que somos negros del África, judíos que no tienen religión. Uno dice de China, pero en realidad es de Jacobo, porque está en el guión. Que ya al leerlo yo decía, no puede ser que alguien escriba esta frase. Porque, bueno, Pensar además que la escribió en 1900, o por lo menos estrenó en la obra de teatro en 1962, entonces si vamos más para atrás ya tiene mucho más de 40 años. Sí. Quería decir algo con relación a la escena de Beto. Beto, cuando está hablando por teléfono, rodeado de todos, está hablando con la comisaría, con un amigo que es un chorro, un policía chorro, está hablando y él Alejandro pide que todos se aglomeren y se empujen. Bueno, marcó un cuadrado. Marcó donde tenían que entrar todos. Dijo, no se mueven de este cuadrado. Claro, y éramos empujando. 40, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Tanto empujar que se cayeron en la toma y Beto dice, ¿qué pasó? Porque no, caímos en bloque. Todo era así. Pero nos paramos y le hicimos al toque. Nos reímos cortito. Y Diana, vos una frase preferida, algo que te haya marcado para siempre. Mirá, yo no soy tan poética como ella. Ahí lo tenés al pelotudo. Me gusta tu frase icónica, la del pelotudo. Les quiero agradecer muchísimo. Perdón. Te quiero agradecer muchísimo, Luis. Les queremos agradecer todos a que hayas venido. Betiana, Mónica, Diana, es un placer. Antes de despedirnos, tenemos que invitar a alguien especial al escenario. Es el señor Carlos Gasalla, por favor. Carlos, vení, por favor. Vení. Gracias. Bueno, hemos hablado mucho de la película, hemos hablado mucho también de tu hermano. Nos parece que a vos se te han venido estos 40 años de viaje también un poco al corazón y a la cabeza. Para mí es una gran responsabilidad hablar
de Antonio. Lo que sí agradezco es el cariño enorme que le tiene el público, que eso es fundamental. Bueno, Antonio generó esos personajes y creo con toda seguridad que la culminación fue la mamá Cora, que la hizo en la película. Es la consagración de él. Él había hecho lo que se llamaba La Vieja, que lo hacía en el Teatro Maipo, y al elegirlo Doria, para mí fue el espaldarazo de Antonio con ese personaje. Le cambió un poco la vida. Es que, claro, le cambió, y aparte, dentro del histrionismo que él tenía, creo que fue el redondear el personaje a partir de ahí. Y eso es fundamental, el cariño del público y que él encontró realmente la expansión de ese personaje. Te agradecemos, Carlos, te agradecemos el aporte, el cariño. Cómo no. Y lo recordamos, Antonio, con sí, un fuerte aplauso. Bueno. Perfecto, gracias por todo. Gracias. Quédate, por favor. Vamos a invitar a Gabriela, Ricardo. Una claqueta especial. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Ahora tenemos las cajitas. Bien. Gracias. Muchas gracias. Gabriela, Ricardo se está haciendo Muchísimas entrega gracias. a cada uno de los protagonistas de esta noche. Muchísimas gracias. Es una pequeña claqueta, homenaje a estos 40 años de esta película que tanto nos hace soñar, que todavía nos reúne en familia para verla. No se la pierdan, hay un reestreno exclusivo, 67 salas. Betiana, ¿saben lo que es estrenar hoy una película argentina en 67 salas? Eso es lo que es Esperando la Carroza. Como dijeron cada uno de los protagonistas esta noche, este éxito lo hicieron ustedes, lo hizo el público que tomó la película, que tomó la maestría de Jacobo, de Alejandro y de cada uno de ellos que pusieron todo para una película que es parte de nuestro patrimonio cultural, sin ninguna duda. Muchísimas gracias a todos, disfruten del cine, disfruten del recorrido de los carroceros. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, a estos titanes del teatro y el cine argentino. Muchas gracias.